había mucho más relaciones a largo plazo, con lo que la agencia era parte casi de tu equipo. Que algo que no se ha pensado con tiempo tiene que venir la agencia al rescate a hacerlo en tiempo récord y obviamente eso luego se traslada muchas veces, por desgracia, a los resultados. Que tienes que estar dispuesto a que te reten tu brief. El director de marketing no puede ser el que recibe los mandatos del comité de dirección. Un director de marketing tiene que estar en el comité de dirección. Pero esto ha escalado arriba, a mí estoy esperando a que me digan algo, yo no puedo hacer más. Toda marca que se precie debería estar dispuesta a que le reten. Pues si me preguntas a mí cuál sería la relación ideal, pues para mí sería un cliente que te considera un aliado. En este episodio contamos con Isamar Blanco, quien lleva 9 años al frente como directora general de la agencia creativa Watson. Isamar también cuenta con una gran trayectoria en el otro lado, como cliente, siendo marketing manager de empresas como Seagrams, L'Oréal o Shiseido. Gracias a su experiencia en ambos bandos, nos hemos llevado unos puntos de vista muy valiosos. También hemos podido hablar largo y tendido del reposicionamiento que realizó Watson el año pasado tras 18 años de recorrido. Mucho que aprender aquí. Desciframos a Watson. Esto es Descifrando Agencias. Soy Carlos Herrero, de Mr. Landon, y nuestra invitada es Isamar Blanco. Bienvenida, Isamar. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias a ti por venir al podcast de Mr. Landon. Y nada, Isamar, actualmente eres directora general de Watson, pero antes de pasarte al mundo agencia, has estado como manager o directora de marketing de empresas como Seagrams, L'Oréal, Shiseido. No sé si es un sesgo mío, pero suelo escuchar más la versión contraria, ¿no? Así que para mí la pregunta es clara. ¿Qué ha pasado por el camino que te hizo pasar del mundo cliente a mundo agencia? Bueno, pues la verdad es que me podría inventar algo que tuviese lógica, pero no tiene mucha. Ha sido un poco el devenir de la vida, ha sido casualidad. Yo efectivamente he hecho una gran parte de mi carrera en anunciante, en grupos multinacionales y ahora acabo en agencia en un grupo nacional independiente. Pues todo tuvo que ver con una crisis existencial. Yo tengo 3 hijas y cuando tuve la segunda y me encontraba en un momento de mi vida profesional en el que apenas estaba en casa, pues decidí dejarlo todo y opositar. Y estuve 3 años opositando, no lo conseguí. Competía con gente que estudiaba 14 horas diarias y yo era madre de familia y para colmo me quedé embarazada de mi tercera hija y entonces decidí dejarlo. Y en ese momento un ex compañero de L'Oréal me propuso, que había montado una agencia, me propuso irme con él y así empecé en el mundo agencia. O sea que fue un tema existencial, no tuvo nada que ver con la voluntad. Bueno, pero mira qué bueno, ¿eh? Las vueltas que da la vida. Sé que está muy manido el dicho, ¿no? Pero es que una vez más es súper cierto. Y bueno, una vez ya en Watson, Isamar, ¿cuáles dirías que son tus principales responsabilidades como directora general de Watson? O diciéndolo de otra manera, ¿de qué te preocupas cuando entras por la puerta de la oficina? Bueno, yo creo que como todo director general, o al menos así lo creo yo, lo que más me preocupa y lo que me parece además más difícil es la gestión de las personas, la gestión de los equipos. Porque al final un director general no hace las campañas, no hace las estrategias, no produce, ¿no?, el trabajo de una agencia creativa o de cualquier otra empresa de servicios o de productos. Lo que hace es hacer que suceda. Y para que suceda, pues tienes que contar con los equipos. Y los equipos, y yo creo que en una agencia creativa en especial, pues son complejos de gestionar, ¿no? Porque están pues como la individualidad de las personas, lo que cada uno espera de su trabajo, la tolerancia pues al trabajo del día a día y el mantener a la gente bueno, pues contenta, motivada y por lo tanto pues haciendo un buen trabajo para mí es lo más complicado y es lo que más tiempo me consume. Y luego pues dicho esto, pues lógicamente todo tipo de temas desde financieros hasta gestión de clientes en determinado nivel, creación de new business, supervisión de propuestas, marcar la línea editorial de la agencia, ¿no? Porque al final tienes que tener una personalidad, ese tipo de cosas.
Estoy muy de acuerdo contigo en la parte de gestionar personas. Además, me gusta porque es una respuesta que suele ser bastante universal. Luego hablaremos un poco de cómo es Watson, su tamaño, etcétera, pero que lo empiezo a ver desde equipos muy pequeñitos, ya desde 7 o 10 personas incluso, que ya te empiezan a decir, ostras, ¿cómo cuando cambia la película? Cuando somos 3, por ejemplo, una gente empieza a crecer, son 10, y dices que ya empieza a preocuparme todos los días de que todo el mundo esté bien, de preocupaciones de cada uno, de agobios, de estreses, de este no está contento, este sí, motivarlos, planes de carrera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no quiero imaginar con el tamaño de Watson, pues estoy convencido de que las personas es lo más importante y lo que más tiempo consume. O sea, que creo que ahí coincidimos todos, ¿no? Los que empezamos a tener personas a nuestro cargo. Y Samar, tú que has estado en ambos bandos, me gustaría preguntarte un poquito por esto, porque a mí al menos me resulta bastante curioso, ¿vale? Por ver a veces cómo cambia la película en función de si estás de un lado u otro, ¿no? Y me pregunto, por ejemplo, si hay algo que cuando estabas como directora de marketing exigías a tu agencia que ahora que estás en agencia dices, ostras, ahora entiendo por qué mi agencia a lo mejor me paraba los pies o igual me pasaba de exigente o no, has sido siempre muy buen cliente con tus agencias. A ver, es la pregunta del millón. La verdad es que no te voy a mentir, sí. O sea, ha habido muchas cosas que yo he hecho como cliente que ahora digo, ostras, las tendría que haber hecho de otra forma. Aún así, yo he vivido una época en anunciante en la que el trabajo con la agencia era diferente. Había mucho más relaciones a largo plazo, con lo que la agencia era parte casi de tu equipo, ¿no? Entonces, la relación era diferente a como es ahora, que hacemos trabajo más por proyecto. Eso cambia muchísimo la relación, porque al final te estabas relacionando con una persona con la que llevabas trabajando ya mucho tiempo, ¿no? Y que conocía perfectamente tu marca, que era capaz de anticiparse a las necesidades. Yo me acuerdo que si hacíamos una presentación Nielsen o los resultados de un estudio de mercado, lo que sea, siempre estaba la agencia ahí, ¿no? O sea, era parte de tu equipo. Era muy diferente, pero aún así sí que cuando ya he pasado al lado de agencias, sobre todo creo que podría haberlo hecho mejor en la gestión de los tiempos. Creo que se le da muy poco valor al tiempo a veces y eso es clave para la calidad de la propuesta. Y quizá también en la claridad del feedback, ¿no? Porque eso que todos hemos hecho como directores de marketing o que se sigue haciendo, que es como, no, esto no me encaja, pero no te sé decir bien por qué, ¿no? Dale una vuelta, ¿no? Yo tenía un podcast con unos amigos antes de No una quería gente que decir se esa llamaba... frase porque la ¿Ves? tengo como alergia, pero... Justo. Pero es verdad que de alguna manera u otra pues estás haciendo eso, ¿no? Dale una vuelta ya, pero dale una vuelta ¿para dónde? ¿Sabes? Entonces, sí que creo que podría haberlo hecho mejor. Eso desde luego, sí, sí. Lo de O sea darle que una vuelta, uf. sí, lo podríamos resumir a lo mejor entre, uno, las prisas que muchas veces, ¿no? Que creo que cliente traslada a agencia, el famoso esto es para ayer, si fuera posible, ¿no? O sea, muchas veces ocurre y parece que algo que no se ha pensado con tiempo tiene que venir la agencia al rescate a hacerlo en tiempo récord y obviamente eso luego se traslada muchas veces, por desgracia, a los resultados, aunque se consiga sacar un trabajo Luego bien hay hecho. una cosa que me gustaría mencionar también, y Sí. yo lo he hecho, o sea, que es que entiendo perfectamente que se haga porque cuando tú estás en cliente hay una cosa que siempre se dice que es, joder, ¿cómo te has pasado de cliente a agencia? Si es mucho mejor el cliente, ¿no? Eso te lo Vale. dice la gente que trabaja en agencia, te dice, hombre, lo lógico es pasarse de agencia a cliente. Y yo no estoy nada de acuerdo porque Vale. yo creo que se tiene una visión del cliente que es falsa. O sea, no hay nada como ver las casas por dentro, ¿no? Y al final, cuando tú trabajas en una multinacional, tú tienes un cliente interno súper potente, que es tu headquarter, y luego, pues, el equipo comercial, o sea, te quiero decir, tú allí estás tensionado como lo está una agencia. Y entonces, uno de los errores que cometes en esa situación es cuando te relacionas con tu agencia, no dedicas a lo mejor el tiempo suficiente a ayudarla a trabajar. O sea, tú te sacabas el brief, toma el brief, trabaja y casi que, por decirlo mal y pronto, y no quiero exagerar, si en el proceso de elaboración de una propuesta te hacían una pregunta, era como, ay, no tengo tiempo ahora para contestar esto, ¿no? Y claro, no te das cuenta de que es que la propuesta es para tu marca y que todo lo que puedas aportar va a ser en tu beneficio, ¿no?
Yo creo que eso también es un fallo que hemos cometido muchos directores de marketing. Y cuando te encuentras con un director de marketing que realmente se compromete con el proceso y se implica en él, es que salen cosas mucho más interesantes. Qué bueno. De hecho, estaba pensando que quería preguntarte por precisamente esas posibles claves, tanto desde el punto de vista de cliente como de agencia, que te parecen fundamentales para que la relación entre ellos pueda ser fuerte y que todo el mundo realmente pueda aportar. Entonces, ya me has dicho una, ¿no? Que sería esta de, oye, a veces esa parte de colaboración, ¿no? Que es verdad que a veces nos hemos encontrado con un brief que puede parecer que está muy bien hecho o no, hay veces que es muy escaso, pero que por muy bien hecho que esté, pues en el proceso salen preguntas y si las haces no es por otro motivo que el intentar dar el mejor producto o servicio final que para tu cliente, ¿no? Entonces, ¿qué otras claves crees que pueden haber por ahí que tanto agencia como cliente puede dar lugar a una relación muy fuerte y saludable? Bueno, pues a ver, es un tópico, pero apertura mental, ¿no? Porque al final, cuando tú eres cliente y vives en un contexto en el que casi estás aleccionado para pensar en lo que es tu marca y quién es tu target y qué es lo que debes hacer, que yo lo entiendo, porque al final eso ha pasado por muchos filtros y cuando ya das el brief es como que todo está decidido, ¿no? Y eso a veces te lleva a un cerrazón que es súper poco beneficioso para una propuesta creativa. Entonces, mente abierta, o sea, yo creo que tienes que estar dispuesto a que te reten tu brief. Qué bueno, me quedo con esa última frase, muy buena. Y si antes hablábamos de qué cosas ves ahora ¿no? como directora de marketing que exigías a tu agencia, si ahora le damos la vuelta, o sea, ¿qué cosas desde el punto de vista agencia, tú ahora que estás aquí ¿no? en Watson como agencia, dices, ostras, ¿cómo comprendo al cliente? Que a lo mejor un compañero se está quejando, pero yo que he estado ahí en el lado del cliente, entiendo que me está exigiendo esto como agencia. ¿Qué cosas aceptas o toleras mucho mejor que a lo mejor otros compañeros? Bueno, yo sí, a veces, de hecho, en la agencia digo, a ver, mira, si es que lo que le está pasando es esto, ¿no? Pues cuando, por ejemplo, un proyecto se atasca y empieza con idas y venidas y que a veces incluso le pierdes ya la pista, ¿sabes? Que dices, pero ¿qué está pasando aquí? Ya no entiendo bien hacia dónde vamos. Pues claro, yo me acuerdo, ¿no? Y me pongo en el lugar del que está al otro lado y digo, pues es que esta persona ha tenido 3 reuniones internas con 3 stakeholders dentro de la casa, cada uno le ha mandado en una dirección y es que él está en una encrucijada. Entonces, muchas veces, o sea, para mí la clave para solucionar eso, porque a veces es un problema, es el empoderamiento de los directores de marketing. Yo creo muchísimo en los directores de marketing que están en el comité de dirección. O sea, un director de marketing no puede ser el que recibe los mandatos del comité de dirección. Un director de marketing tiene que estar en el comité de dirección y el comité de dirección tiene que confiar en ese director de marketing porque para eso es un especialista que a lo mejor no hace placas de ordenador que nadie sabe hacerlas, pero o no es tan evidente que hace algo que nadie sabe hacer, pero es que hace algo que nadie sabe hacer, que para eso está en ese puesto. Entonces, yo sí que hay veces que, y claro, lo huelo rápido porque he estado ahí, que dices, esta dirección de marketing no está empoderada. Y eso creo que incluso en los consejos de administración de las empresas deberían tenerlo en cuenta porque estamos hartos de ver empresas que gracias a la construcción de marca han tenido un éxito bárbaro en ventas, porque parece como que no, es que el performance es para vender y la construcción de marca es casi como para divertirnos a largo plazo, para ser una marca que mola, tal. No, es que la construcción de marca vende. Es que hay muchas razones por las que te compra un consumidor, no solamente porque haya sido víctima del retargeting 7 veces. Entonces, me parece un tema de consejo de administración incluso. De hecho, yo recomendaría desde aquí que en los consejos de administración de las empresas haya expertos en construcción de marca. Qué bueno. O sea, me encanta lo que dices porque precisamente en Mr. Landman, que llevamos muchos temas de performance, lo que acabas de decir estoy totalmente de acuerdo, que siempre decimos, ostras, qué maravilla cuando puedes trabajar con una marca potente detrás y que está todo muy bien construido. O sea, es que ayuda muchísimo y se retroalimenta, claro, no es solo son puro distintas resultado. patas de la comunicación, pero son súper complementarias. Y tú no puedes echar agua en el desierto con una botella, ¿sabes? Es que
Total. Y esta parte de la burocracia interna yo creo que también, que todos la hemos sufrido, ¿no? Incluso que a veces el propio responsable o tu interlocutor llega un momento que hasta te lo confiesa un poco avergonzado, ¿no? Diciendo, oye, mira, lo sé, pero esto ha escalado arriba, a mí estoy esperando a que me digan algo, yo no puedo hacer más. Y Claro, dices, y vale, además pero tus una vez condiciones... escala también en situaciones a lo mejor en las que esa persona que toma la última decisión o que hace el filtro que sea, no tiene todo el contexto, ni tiene el por qué se ha llegado hasta ahí o por qué se ha hecho esto o lo otro, ¿no? Y entonces, por eso digo que el director de marketing debería estar más empoderado y tener más amplitud de decisión, porque es la persona que tiene toda la información. Entonces, cuando toma las decisiones las hace con conocimiento de causa, porque si no, al final, en una presentación de media hora o de una hora que tiene un director general de una compañía, pues ve... O sea, tiene un solo punto de vista y es cuando de repente tocas un punto de vista y se te desarregla todo lo demás, ¿sabes? Y empiezan los Frankenstein, ¿no? Total. Qué bueno, Isamar. Y ¿hay cosas que valorabas en tu etapa como cliente de una agencia que cuando has llegado a Watson has dicho, oye, esto hay que implementarlo en la agencia, que sé que esto es algo que sufre el lado de cliente y quiero que como directora general de Watson esto se tenga en cuenta a la hora de trabajar con nuestros clientes? ¿Hay algo así que decidieras cambiar o implementar o tampoco o ha sido todo muy orgánico? A ver, sí que hay una cosa que yo insisto mucho, lo que pasa es que, claro, es complicado precisamente por los tiempos y a veces por los recursos, ¿no? Porque al final, cuando recibes el mandato de un cliente tienes que tener los recursos, o sea, tienes que hacerlo bien, pero también tienes que tener los recursos para hacerlo bien, ¿no? Claro. Pero hay una cosa que me parece fundamental y es la profundización en los negocios. O sea, es que como funciona el negocio de la banca, no es como funciona el negocio del gran consumo, por decir algo, ¿no? Y es que eso influye muchísimo en la estrategia creativa. Entonces, si una persona de cuentas o de planificación estratégica o incluso una persona creativa, nuestra directora creativa ejecutiva, Miriam Martínez, es una persona muy estratégica. Es importantísimo que entiendan la dinámica del negocio, porque es que eso, o sea, hay cosas que si no propondríamos y es que pues no tiene ningún sentido hacerlas y que son diferentes de un sector a otro, ¿sabes? Sí, que son tan core que por mucho que estés haciendo lo mismo que para otro cliente, oye, no va a funcionar igual ni a lo mejor no tiene nada que ver o no es adecuado en este caso. No, y los códigos de comunicación no son los mismos, sin intención de ser inmovilista, quiero decir, o sea, tú puedes romper los códigos de comunicación de un sector, de hecho, a veces se ha hecho y funciona fenomenal, ¿eh? O sea, no significa que haya que hacer las cosas siempre como se han hecho hasta ahora, pero si haces un cambio que lo hagas sabiendo lo que estás haciendo, porque si no, es que te puedes colar, pero bien, ¿eh? Total. Vale, no, me quedo con ese detalle. Antes también mencionábamos marcas muy potentes donde has trabajado como directora de marketing y conozco otras marcas, por decir IKEA, Pernod Ricard, que me llama la atención que apuestan muchas veces por crear una agencia in-house. Entonces, te quería preguntar que no sé si tú cuando estabas en estas marcas era una posibilidad sobre la mesa o no, y qué crees que lleva a una marca de estos calibres a crear su propia agencia in-house. ¿Cuándo tiene sentido? A ver, yo creo que no te sé contestar bien esa pregunta, ¿eh? Yo, desde luego, cuando trabajaba en anunciante, en ninguna de las empresas donde he estado se habían planteado eso. No fue Trabajé una opción. con muy buenas agencias que solucionaban todas nuestras necesidades y nunca hemos tenido esa necesidad. Se me ocurre que una de las causas es un tema económico, o sea, al final tienes la sensación de que por crear un equipo in-house vas a tener un ahorro de costes, o sea, supongo que una de las razones será esa. Y otra de las razones, me puedo pensar que también es más fácil, o sea, no voy a tener que estar peleándome con un creativo que no acaba de querer hacer lo que yo quiero que haga. Que a veces puede pasar, no lo sé, me va a entender más, conoce más el negocio y va a dar en el clavo más rápido, ¿no? Pero yo creo que es un error y lo digo como agencia, pero lo hubiese dicho igual en cliente. Lo primero, porque lo del ahorro de costes es muy relativo. Es un espejismo, porque en realidad el dinero que tú inviertes en comunicación o en publicidad, o llámalo como quieras, o en creatividad, es una porquería comparado con lo que te puede aportar.
sea, ese poquito más de fee de una agencia o no es irrelevante, es el chocolate del loro, como se suele decir, y creo que pones mucho más en riesgo el proyecto intentando ahorrarte el último duro que invirtiendo en talento especializado. Y luego creo que toda marca que se precie debería estar dispuesta, eso, y además ya te lo comentaba antes, a que les reten. Y yo creo que cuando tienes algo interno y entra dentro de la cadena de mando y de la política interna, etcétera, hay muchas cosas que no salen, que nadie va a Es poner que encima de la mesa. Y yo creo que eso es bueno para la creatividad. total, coincido contigo. Si te preguntaba precisamente por eso, digo, ostras, si esa marca ha estado en L'Oréal, si se ha ido tal, digo, me cuesta, no he conseguido encontrar a nadie que me dé una respuesta efectivamente de decir, sí, tiene todo el sentido por esto, porque pienso un poco yo, totalmente, igual que tú, y muchas veces pongo en duda de, oye, pero van a poder absorber todo igual, o me encanta como lo dices tú, ¿no? Lo de, es que no te van a retar, probablemente te van a dar la razón, vas a tener probablemente una visión interna súper sesgada, ¿no? O sea, no sé, creo que pierdes muchas cosas cuando no externalizas esa parte que es cero core de estas empresas que te he puesto como ejemplo, ¿no? Pero bueno, oye, ellos sabrán, desde aquí nosotros desde luego abogamos porque puedan trabajar con agencias como Watson, o sea que por ese lado pues ellos sabrán lo que hacen. Y nada, volviendo a hablar de Watson, vamos a hablar, si te parece, de cómo se estructura actualmente como agencia de Publi, y me gustaría empezar hablando de cómo se compone vuestra cartera de servicios actualmente, o dicho de otra manera, ¿qué vende Watson? A ver, Watson vende creatividad. O sea, es que no me gusta decir ni que somos una agencia de publicidad. Prefiero decir que somos una agencia creativa. Y, a ver, yo creo que tenemos una visión holística de la creatividad que afecta pues a muchísimas ramas y yo creo que hay que construir las disciplinas en función del proyecto, no el proyecto en función de las disciplinas, ¿sabes? Entonces, nosotros lo que intentamos es aportar al cliente creatividad que le haga crecer. Entonces, a veces lo haremos con publicidad convencional, a veces lo haremos con otras cosas, pero no creo en la hiperespecialización cuando estamos hablando de creatividad. Luego hay otras áreas en las que sí que hay que ser un especialista, pero cuando eres una agencia creativa, creo que tienes que ser capaz de hacerle al cliente la receta que necesita. Y las recetas siempre tienen varios ingredientes. Nunca, bueno, no sé, habrá gente que le guste tomarse un filete así y ya está. y ya está. Vuelta y vuelta. Eso no mola, ¿no? Entonces, nosotros somos expertos en creatividad. Tenemos, de hecho, un claim que es We Make Sense. Buscamos el sentido, creamos las ideas. Entonces, para mí es fundamental esa fase previa de buscar el sentido a las cosas, ¿no? Un poco, pues, desde quién eres de verdad, no quién crees que eres, quién es tu público de verdad, no quién crees que es tu público. Dónde está tu público de verdad, no dónde crees que está. Porque hay veces que recibes, quiero una campaña de televisión, ya, pues de televisión, ¿por qué? Entonces, ese buscamos el sentido me parece fundamental para luego crear las ideas. Y las ideas se crearán teniendo en cuenta las disciplinas que hagan falta para ese proyecto. Nosotros tenemos esa visión así un poco, sí, yo diría que holística o integrada, o yo no sé, lo puedes llamar como quieras, pero no diría que somos especialistas en una disciplina, sino que somos especialistas en creatividad. Y ahora mismo, yo qué sé, tenemos en marcha un proyecto para una compañía muy fuerte que está construyendo como su discurso al mercado, porque es una compañía ha sido por una adquisición, pero recién creada, que nació con un proyecto web. Y lo que querían era una web, pero de repente era como ya, ¿pero qué vas a contar en la web? Pues no sé, porque es un sector bastante técnico, ¿no? Y de repente te das cuenta de que es que la creatividad está en todo, ¿no? Hasta en una web, porque tú tienes que decidir qué vas a contar en esa web.
No, y pasa mucho, ¿eh? El cliente que viene diciendo, quiero esto, y tú muchas veces empiezas a preguntar, ¿y por qué? No, porque tal, pero ¿y por qué? A ver, cuéntame antes, ¿qué te duele, no? ¿Por qué estás en este punto? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cuál es tu mayor preocupación ahora mismo? Y al final muchas veces acaba siendo de, no, tú no quieres esto, tú lo que necesitas es esto y esto, que te pensabas que era por, y pues, empiezas a tirar del hilo, ¿no? Y muy, Exacto, muy exacto. habitual, Yo creo totalmente. que, yo diría que en Watson es lo que más nos gusta, buscar el sentido de las cosas para que luego la creatividad esté súper orientada al objetivo de negocio, Uh-huh. no a tener el spot para publicar. Está claro. Y en estos servicios, Isamar, ¿soléis vosotros más trabajar por fees? ¿Es más un one-shot de proyecto? ¿Horas de consultoría y una especie de bolsas? ¿Cómo se suele repartir más o menos vuestros proyectos? Bueno, yo creo que el mercado ha cambiado bastante últimamente a ese respecto porque es que antes se trabajaba con fee hasta el ATL, ¿sabes? Y Vale. luego ya el ATL pasó a ser por proyecto, pero por fee el BTL y luego ya es que ni eso. O sea, yo creo que cada vez los clientes trabajan más por proyecto y los fees son menos frecuentes. Aún así, en Watson tenemos un peso de fees bastante grande, ¿eh? Clientes con los que tenemos contratos Uh-huh. anuales y que en base a una pirámide de dedicación pues vamos dando un servicio. Pero cada vez tenemos más clientes por proyecto, sí, sí. Sí, digamos que se ha ido, o que tenéis todavía un porcentaje de vuestra cartera de clientes que van por fee, notas, ¿no? Ese trasvase se va reduciendo progresivamente el fee y vamos sumando más por proyecto, ¿no? Sí, pero yo creo que es una tendencia general de mercado. De hecho, yo diría que nosotros tenemos más peso de fee que la media del mercado. Yo diría, Ok. aunque no conozco Uh-huh. los datos exactos, pero yo diría que sí. Uh-huh. Creo que Vale. es una tendencia general del mercado. Uh-huh. Y hablando de vuestro cliente ideal, si tú tuvieras una varita mágica, ¿cuál sería el unicornio por tamaño, facturación, servicios que demanda? O sea, ¿con qué marcas o tipo de empresas os sentís muy a gusto trabajando en Watson? Bueno, yo no voy a mencionar marcas porque No, es en general, generalidades. bueno, pues yo creo que un cliente lo primero que crea en el poder de la marca, eso es lo primero, porque hay marcas y hay anunciantes, que no siempre son de marcas. Entonces, eh, un cliente que de verdad crea en la marca y que considere que la agencia es un aliado. No un prestador de servicios, no tanto un prestador de servicios, sino un aliado, ¿no? Un elemento más o una herramienta más que tiene para conseguir su objetivo. Uh-huh. Sí, va muy en la línea de lo que comentabas antes, ¿no? De que a veces para una buena relación se echaba en falta, bueno, además de que alguien que te rete, ese proceso de colaboración, ¿no? De cuando te hago una pregunta por qué me has entregado un brief, oye, vamos a hacer tándem, que estamos juntos en esto, ¿eh? Que no es te presto un servicio y me olvido de ti y hasta luego, ¿no? Sí, no, Pero y bueno. tenemos clientes así, ¿eh? Tenemos Uh-huh. clientes así con los que trabajamos súper bien, ¿eh? Lo que me gustaría es que todos fuesen así. Claro, yo por eso te he dicho, yo te doy una varita mágica. A partir de aquí tú puedes pedir, claro, luego obviamente casuísticas hay muchas y no es que haya uno mejor que otro, ¿no? Pero al final cada No, uno no. por Y cómo... además a veces está muy justificado, ¿eh? O sea, quiero decir, hay Uh-huh. veces que no entiendes por qué un proyecto está gestionándose de esa forma y luego a lo largo del tiempo te das cuenta, joder, es que lo entiendo. Sabes que a veces está muy justificado. Nosotros no Uh-huh. tenemos la visibilidad que tiene el cliente de su casa. Claro. Pero si me preguntas a mí cuál sería la relación ideal, pues para mí sería un cliente que te considera un aliado. Uh-huh. Un aliado valioso, Uh-huh. valga la redundancia si lo es. Muy bien. Y ahora mismo en Watson, ¿cuántas personas sois y qué tipo de perfiles tenéis dentro de la agencia? Pues somos 28 personas y tenemos perfiles pues de gestión o sea, relación con cliente, lo que Uh-huh. tradicionalmente se llama cuentas, Uh-huh. el equipo creativo que tiene personas como con diferente expertise. Tenemos un equipo de social media, tenemos una persona de planificación estratégica y, bueno, por supuesto, el equipo de finanzas y yo creo que eso es todo. Uh-huh. Lo que pasa que es verdad que no sé si por el tamaño o por la cultura de empresa de Watson, trabajamos o trabajan muchísimo juntos. Vale. O sea, las líneas son finas. Mm. Por supuesto, los perfiles son especializados, ningún cuentas
hace la creatividad de una campaña, pero sí que, o al revés, ¿no? O ningún creativo gestiona un cliente, pero es verdad que por cómo trabajan juntos entienden perfectamente cómo se hace el trabajo del otro. Y yo creo que esto facilita mucho la fluidez. Nosotros, yo diría que somos como súper eficaces, ¿no? Porque por la cultura de empresa somos como muy germánicos en lo que es la organización interna. De hecho, tenemos un volumen de clientes bastante grande, tenemos una actividad de New Business bastante grande porque gracias a Dios pues nos piden propuestas muy a menudo, pero no somos una agencia que de repente se va a quedar hasta la 1 de la mañana porque al día siguiente presenta un concurso. O sea, tenemos una forma de organizar el trabajo que lo hace con muchísima anticipación y que garantiza el tiempo que se dedica a cada una de las etapas del proyecto. ¿Sabes? No lo típico de, pues me tiro no sé cuánto tiempo con el documento de presentación y es tiempo que me he comido de pensar en la idea creativa. No, está todo bastante pensado definido. De los tiempos tan cortos que nos dan a veces y estamos súper organizados. Entonces, eso nos exige también el que la relación entre los distintos perfiles sea súper fluida. Y saber, porque vale, me estaba así apuntando, obviamente, los clásicos cuentas, un planner, social media, creativos. ¿Cómo estáis organizados? No sé si son departamentos que, bueno, se comunican, formáis los clásicos squads de, oye, pues un perfil de cada uno para formar todo un equipo conjunto, más horizontal, más vertical, o sea, no sé, esa organización, por ejemplo, por un proyecto, ¿cómo suele ser? A ver, la agencia es súper horizontal. Es muy horizontal. Y de hecho, a veces un director creativo hace dupla con uno que no lo es. O sea, y esto, de hecho, tengo comentarios, ¿no? De gente joven de la agencia y tal que dice, jo, es que nunca me iba a pensar que iba a poder trabajar un proyecto con fulanito que es director creativo y que es un crack, ¿no? Qué bueno. Es súper horizontal. Y lo mismo en cuentas, ¿eh? O sea, cuando se juntan creativos y cuentas a trabajar, pues a lo mejor un director de cuentas tiene que estar en otro proyecto y el ejecutivo tira para adelante. O sea, que somos súper horizontales. Trabajamos por proyectos, es decir, que cuando se nos asigna un proyecto, se monta un equipo para ese proyecto. Es decir, que no hay, como en otras agencias a veces que tienes pues un equipo creativo, que es el equipo creativo de tal cuenta. No, es bastante líquido. O sea, en función del proyecto, a lo mejor dentro de un mismo cliente, un proyecto lo hace un equipo y otro proyecto lo hace otro. O sea, que trabajamos por proyecto. Sí, No, es una tendencia no que... sé si lo llamaría squad, no sé si llega a ser... Sí. Pero sí, trabajo por proyecto es... Vale, sí, o sea, lo de squad, obviamente, si estás con metodología más ágil, los Scrum se suele llamar así, luego otros lo llaman de otra manera, al final todos son palabras, ¿no? Pero sí que coincido contigo en... Ágiles somos un montón. Por eso mismo, que al final, de que todo es de poner etiquetas, pero que sobre todo eso, también esta tendencia la empiezo a ver en muchas agencias, que por fin se empieza a acabar con esa parte vertical, lo de me voy pasando la pelota y luego tiene que volver hacia atrás, sino que cada vez son eso, personas colaborando entre ellas, distintos rangos, por así decirlo, etcétera. Entonces, ostras, yo creo que ahí el trabajo es mucho más enriquecedor, como bien decías de esta persona, ¿no? De ejemplo, que te decía, ostras, he podido trabajar con el creativo jefe, por así decirlo, ¿no? Y dices, pues sí, porque el proyecto lo necesita. El creativo jefe también ve valor en eso, ¿no? Porque de repente tiene una persona como muy joven, muy fresca, muy tal, que le abre un camino, ¿no? Entonces, sí, somos muy horizontales y quizá porque no somos muy grandes, preferimos diseñar el equipo cuando tenemos el brief. Es decir, para este brief, Miriam, la directora creativa, le entra un brief y dice, para este brief voy a meter este equipo. Y a lo mejor con el mismo cliente hay otro proyecto un mes después y mete otro diferente. Porque de repente hay una persona que es que esto le va a encajar mejor, ¿sabes? Qué bueno eso, poder adaptarse de esa manera. Genial. Y Sara, para terminar este bloque, ¿cómo ha sido el crecimiento de la empresa hasta alcanzar este punto? Aquí como tú prefieras, ¿eh? Podemos hablar directamente de, pues en rangos de facturación, si prefieres hablar de un porcentaje de crecimiento a lo mejor en los últimos 3 años. ¿Cómo? No sé si tenéis unos objetivos de crecimiento muy concretos y estáis ahí o... A ver, nosotros, evidentemente, yo llevo en Watson 9 años y en estos 9 años se ha crecido.
pero fíjate que nosotros estamos mucho más obsesionados con el crecimiento cualitativo que con el crecimiento cuantitativo. Nuestro objetivo siempre ha sido, y creo que en eso hemos crecido muchísimo, el hacer las cosas cada vez mejor y cada vez más diferentes, cada vez tener una personalidad más propia. Nosotros somos una agencia bastante humilde, ¿vale? O sea, no somos muy expansivos a la hora de... Pero es verdad que nos pasa mucho que cuando un cliente nos conoce, ya sea por un concurso o porque, por lo que sea, hemos tenido oportunidad de desarrollar un primer proyecto con él, nos dice, ostras, no me lo esperaba, macho, cómo mola. Entonces, yo creo que es en eso en lo que hemos crecido más. Y luego lo otro, pues mira, a veces viene y a veces no viene, porque esto es un negocio en el que hacer las cosas bien no siempre implica que crecer cuantitativamente, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros estamos súper felices con el crecimiento cualitativo que estamos teniendo. Qué bueno. Entonces, coincido plenamente. Yo sé que hay muchas agencias que a lo mejor hablan con unos objetivos de crecimiento y hay que crecer todos los años un tanto por ciento y queremos alcanzar X cota. Y nosotros precisamente estamos más en el otro lado, como bien decías, ¿no? De cualitativo. Oye, en este tamaño estamos cómodos, lo que queremos es mejorar, que el equipo esté contento. Hay también otras variables, ¿no? Que no solo es el crecimiento, o sea que me gusta mucho cómo lo has expresado. Tenemos dos cosas que yo creo que dicen mucho de la agencia y de esta parte cualitativa, y es la primera, en la agencia hay bastante gente que lleva más de 10 años en la agencia. Y esto yo creo que dice mucho de una empresa, no de una agencia, sino de una empresa en general. Y además de todos los niveles, no estoy hablando de mí, que llevo 9, es que a mí me superan antigüedad varias personas de distintos niveles. Y luego, no soy muy yo de este discurso, pero somos más del 70% mujeres. Y en el comité de dirección, salvo Antonio Pascual Ridruejo, que es el CEO de la agencia y el fundador, la directora financiera, la directora creativa ejecutiva, la directora general, somos mujeres. Y creo que eso ni es bueno ni es malo, no estoy diciendo que sea bueno, pero desde luego lo que dice es que no ha habido ningún freno al talento femenino, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, conocí a Miriam, yo no seleccioné a Miriam porque fuese una mujer, vamos, ni se me hubiese ocurrido. Pero si en Miriam vi el talento que necesitábamos, pues no significa ningún freno, ¿no? Y esto yo se lo agradezco muchísimo a Antonio porque es que, o sea, es cero influenciable por el tema de este que te estoy comentando, ¿no? O el que dirán o lo que sea, sí, totalmente. Qué bueno. De hecho, Isamar, el año pasado cumplisteis 18 años, ¿verdad? Y os regalasteis un reposicionamiento de marca, ¿vale? Hay cosas muy evidentes, como el cambio de Mi Querido Watson a simplemente Watson, que habéis hecho mucho énfasis ahí, o un nuevo concepto de marca que nos mencionabas antes, ¿no? Como We Make Sense. ¿Cómo se gesta este cambio y qué lo mueve? Me lleva mucho la curiosidad de decir, ¿en qué punto tú estás en Mi Querido Watson y empieza a gestarse ese de aquí hay que cambiar algo? ¿Cómo llegáis a ese punto? Pues yo creo que dentro de ese crecimiento cualitativo nos dimos cuenta de que eso que te he contado antes, ¿no? Que había clientes que trabajaban con nosotros por primera vez o que nos conocían en un concurso y decían, joder, macho, no me esperaba esto, ¿no? Y entonces dices, ¿y por qué no se lo esperaban? O sea, ¿por qué? Teníamos esa sensación o nos vino esa sensación de, es que creo que no estamos contando bien lo que somos y cómo lo hacemos, ¿no? Y eso es un problema de fondo, ¿no? Y ahí es normalmente el suceso más habitual por el que una marca se replantea un reposicionamiento. Y así fue como empezó la cosa. A raíz, pues, de esa, ¿sabes? Como que las tripas te hacen así como, ostras, hay algo aquí que tiene un potencial, ¿no? Entonces, hicimos un ejercicio, la verdad, que bastante concienzudo, como si hubiese sido para una marca, nos lo tomamos súper en serio. De hecho, nosotros tenemos una herramienta de tráfico que es como la Biblia, ¿sabes? Que lo que no está ahí no existe y lo que está ahí no lo puedes evitar.
Y este proyecto lo metimos como un proyecto más en nuestra herramienta de tráfico, ¿no? Y con los mismos timings, con los mismos niveles de control, exactamente igual. Y bueno, pues nos pusimos una parte del equipo de la agencia a trabajar en eso y hicimos pues su fase estratégica, que además pedimos ayuda externa y ayuda muy cualificada para tener una visión también honesta desde fuera de lo que éramos. Y luego, pues, empezamos todo el proceso de creación de la marca o de revisión de la marca, ¿no? Entonces, al final nosotros salimos con un discurso que la verdad es que lo sentíamos muy nuestro, que era, hemos cumplido 18 años, que es una cifra muy simbólica porque es la mayoría de edad, que es cuando puedes empezar a conducir, cuando puedes empezar a beber, cuando puedes empezar a llegar tarde a casa y decíamos, y es también la edad, aunque luego descubrí que eran los 16, pero bueno, pensábamos que era la edad en la que te podías cambiar de nombre, ¿no? Y entonces decidimos pasar de mi querido Watson a Watson porque nos parecía como más rotundo, ¿no? Como un nombre de cuando te haces mayor de edad. Y la verdad es que el cambio fue bastante profundo porque al final cuando haces un ejercicio de este tipo reflexionas sobre muchas cosas y sin querer no solamente estás poniéndole el vestido a la cosa, sino que te estás pensando la esencia estás tomando decisiones por el camino, ¿no? Entonces, yo creo que yo estoy muy contenta con ese ejercicio porque además creo que caló muy bien internamente y está calando muy bien externamente también. O sea, nosotros cuando vamos a presentar credenciales a un cliente y les contamos quiénes somos y cómo lo hacemos con este discurso, se nos entiende mucho mejor que antes. Qué bueno. O sea, bueno, además empezó con esa parte de ese run de, oye, hay un feedback de clientes que oye, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿No? Y ahora encima se traduce de que cuando vas a sentarte con nuevos clientes, oye, se recibe muy bien. Así que entiendo que objetivo cumplido, porque precisamente, o sea, cuando os sentáis y decís, oye, necesitamos algo, el principal objetivo entiendo que era, oye, tenemos que ser capaces de comunicar mucho mejor el valor o lo que estamos haciendo para nuestros clientes, porque parece que no se está entendiendo del todo. No, yo no diría que no se estuviese entendiendo, ¿eh? Yo creo que quedaban cosas sin descubrir, ¿no? O sea, que no éramos capaces de brillar al nivel que brillábamos en el tú a tú. Nosotros brillamos mucho en el tú a tú. Pero necesitábamos brillar antes del tú a tú, porque si no, no hay tú a tú. Entonces, yo creo que es más eso y yo creo que lo hemos conseguido, o sea, nos sentimos muy cómodos con ¿sabes esa sensación cuando vas a presentar tu agencia que dices, ay, es que como que no fluyo? Y ahora es que fluimos fenomenal. Esa conexión, ese buen feeling, ¿no? Decirme, me creo 100% nosotros. Lo que estoy diciendo, claro. Es que somos nosotros, eso es lo que somos. Y el posicionamiento se ha resumido en We Make Sense, lo de buscar el sentido primero para encontrar las ideas después, ¿no? Me decías antes. ¿Por qué centráis la fuerza de vuestro mensaje en esta idea? ¿Por qué es tan importante esta idea para vosotros como agencia? Bueno, porque yo creo que tenemos una forma de pensar en la que la creatividad no puede vivir sin esa fase previa. No creemos en la idea feliz, ¿sabes? O en la campaña efectista. Creemos en las cosas que resuelven problemas reales. Entonces, es necesaria esa fase previa. Y buscar el sentido no es solo la planificación estratégica de una campaña, de entender el negocio, buscar el insight, No, es también el saber cómo alcanzar a tus públicos, el saber cómo encontrar tu lugar de manera honesta. Somos como muy insistentes con eso. Cuando sale una idea, la verdad es que está mal que yo diga esto, ¿no? Lo tendría que decir más un cliente o otra agencia, a lo mejor, ¿no? Nada, Isamar, es tu espacio, claro que sí, dilo. Pero cuando construyes una idea así, yo tengo la sensación de que es casi imbatible. Estoy totalmente hay ideas de acuerdo. Que hay veces que dices, bueno, podría ser esta o podrían ser 8 más. Pero a mí lo que me encanta y es cuando mejor me siento es cuando llegas a una idea que dices, es que no podía ser otra cosa.
Justo, porque como tú dices, que obviamente puedes tener una buena idea basada un poco en la intuición, en la experiencia, en me chupo el dedo y a ver por dónde sopla y acertarás y puede ser una idea fantástica. Pero si tienes una buena idea que Y a veces son previamente... talentosas, ¿eh? Son súper talentosas y Sí, sí, tienen mucha pegada y tal. Pero nosotros siempre decimos que una idea o una campaña es parte de una hoja de ruta. a Entonces, eso iba. necesitamos encajarla. Nosotros trabajamos de una forma en la que cada campaña necesitamos encajarla en una hoja de ruta. Ujú. Sí, justo, yo coincido contigo, por eso iba a esa parte de, oye, que si encima además, como dices, encaja en esa hoja de ruta, encaja con un porqué, nace de una necesidad que tenemos y le da solución, y encima lo hace de forma magistral con una idea fantástica, pues oye, Bueno, ya cuadratura del círculo, era, claro. claro. Totalmente. Y Samar, no sé si incluso alguna agencia que nos esté escuchando y ostras, está diciendo, uy, pues yo me estaba metiendo en Le este tengo yo jaleo, mucho madre mía. respeto a eso, ¿eh? Le tengo yo mucho respeto. Bueno, pues desde tu punto de vista simplemente, ¿cuáles han sido para vosotros los retos más grandes al afrontar este cambio? ¿Dónde has dicho, ostras, cómo nos ha costado este punto? No sé si es que los clientes lo entendieran, si explicar el motivo de hacerlo. El cambio, ¿te refieres al cambio de posicionamiento? ¿Dónde hemos Sí, encontrado el punto de cuando empezáis el proceso dices, ostras, aquí fue un ejercicio muy duro o nos costó o este es el mayor reto que hemos tenido que afrontar en este proceso? el tiempo? Cuando es para ti mismo, ¿no? O sea, el tiempo en trabajar ese Uh-huh. reposicionamiento internamente y el tiempo para aplicarlo. O sea, el que cuando recibes un brief y te han seleccionado precisamente por esa manera de trabajar, te Uh-huh. den el tiempo de trabajar de esa manera. Eh, Claro. y a ver, que nosotros, es que vamos, como oiga esto, mucha gente de Watson me va a tirar piedras a la cabeza porque vamos a toda leche. O sea, Uh-huh. que parece aquí como que es que somos unos relajados, ¿sabes? No, no. Somos súper rápidos. Pero hombre, hay ciertas cosas que es que necesitan un tiempo mínimo. Y hay veces Lógico. que, joder, dices, me cuesta muchísimo rascarlo. Total, te entiendo perfectamente. Nosotros que pasamos un poquito por ese proceso a veces es el hacerte hueco a ti mismo y dedicarle el tiempo y cariño que se merece y aplicarlo. Siempre hay otras urgencias del día a día, ¿no? De con clientes, etcétera, que parece que no, pero que es muy fácil quitártelo ese tiempo a ti, ¿no? Para mimar a otros y a veces te toca bloquear 100% porque si no. Pero bueno, y a nivel interno quería preguntar, ¿ha sido bien recibido por el equipo este cambio? ¿Afecta de alguna manera a la cultura interna o algo este cambio? Pues sí, a ver, yo diría que no, pero ¿sabes por qué? Porque en realidad el ejercicio que nosotros hemos hecho no ha sido un ejercicio de cambio de filosofía. La filosofía es la que teníamos. Lo ¿Vale? que hemos buscado es la manera de contarla mejor. Y eso tiene un efecto, porque cuando consigues contarla mejor, tienes mayor complicidad desde la parte del cliente, ¿no? O del anunciante. Pero es que nosotros ya éramos así. O sea, Uh-huh. es que siempre lo hemos sido. Lo que queríamos era contarlo mejor para que, lógicamente, más clientes confíen en nosotros. Uh-huh. Pero no afecta tanto internamente porque es que es una verdad lo que estamos contando, ya lo era. Claro. Sí, que en otros casos el reposicionamiento muchas veces se centra en un cambio organizativo de servicios o incluso un foco en determinados mercados. En vuestro caso era más, oye, ¿cómo estoy contando las cosas? Que quiero que se entienda de otra manera. En este aspecto, ¿se planteó alguna estrategia para comunicar este cambio? ¿Era solo para nuevos clientes? ¿Intentasteis ir a los clientes que ya teníais y decir, oye, mira, que ahora os contamos esto, os vuelve a resonar esto Mm. con lo que veníamos haciendo? Bueno, yo creo que los clientes que ya teníamos, por supuesto, hicimos una comunicación a todos los clientes, Uh-huh. esto por supuesto, pero no les sorprendió tanto. De hecho, recibimos un montón de felicitaciones porque dijeron, joder, qué bien habéis contado cómo hacéis Qué las bueno. cosas, ¿no? Entonces, eh, pusimos más foco en new business, es decir, en contárselo, bueno, tanto al sector Uh-huh. como a nuevos clientes, ¿no? Tampoco te diría yo que hemos pretendido darle demasiado bombo y platillo. O sea, nosotros queremos que sea una herramienta para ayudarnos a contar mejor y Uh-huh. tener un storytelling más interesante. Pero tampoco lo hemos tratado como un relanzamiento o yo qué Ya. sé, ¿sabes? Ujú. Sí, no, algo mucho más natural, ¿no? Más Importante, obviamente, natural, pero que bueno. muy Ujú, importante, pero más natural. ujú. Ok. Y en vuestro caso, Isamar, ¿qué ha afectado incluso al nombre? Tengo la curiosidad si hubo mucho debate al respecto o estaba claro. ¿O por qué era tan importante para vosotros esta simplificación del nombre?
Bueno, hubo muchísimo debate. Es que aquí Por ya eso. entro en el momento en el que no sé lo que puedo decir y lo que no, pero, pero hubo muchísimo debate. Lo primero, mi querido Watson, es un nombre que la agencia tiene desde que nació. Es una agencia que este año cumple 19 años. O sea, te quiero decir, te puedes imaginar el apego que hay a ese nombre. Tuvimos que convencer mucho a Antonio Pascual de que ya tenía que ser, que nos Es teníamos que que renovar en ese sentido y simplificar. Es verdad que no somos los primeros que lo hacemos, porque ha habido varias agencias que han simplificado su nombre. Lo que pasa que para nosotros tenía un sentido especial porque no solamente era una simplificación, sino que era como una especie de maduración. O sea, cuando tú dices, mi querido Watson, y dices Watson, estás contando otra cosa, no es solo una simplificación. Entonces, claro que hubo muchísimo debate, un montón. La idea fue la idea fue súper rápida y súper evidente y no te creas que hemos barajado posibilidades y tal. El debate ha estado en ¿damos el paso o no lo damos? claro, a mí me recordaba un poco, a mí me encanta la película de la red social que cuenta la historia de Facebook y siempre me acuerdo de esto, que originariamente era de Facebook y aparece aquí el gurú de turno y dice, ¿cómo que de Facebook? Tan solo Facebook, ¿no? Y me acordaba cuando leía con vuestro cambio, me recordaba un poco a esa Sí, parte. puede ser, puede ser. Imagino también bueno, que eso, que cuesta mucho romper con el pasado, ¿no? Con el famoso mi querido, ¿no? Porque es algo que te quería preguntar, no sé si es de las cosas que me podrás contar o no, porque es algo que vemos que, por ejemplo, que sí que se mantiene en el dominio, por ejemplo, pero en algún reportaje sí que había visto que incluso se adquirió el dominio de agenciawatson.com que redirige al vuestro. Ah. Entonces, no sé si lo habéis mantenido simplemente porque habéis visto que podía dar lugar a confusión o si incluso a lo mejor hay un motivo técnico detrás del tipo, oye, es que tenemos muchas búsquedas a nivel orgánico de SEO de marca por mi querido Es Watson. técnico, es Ya está, técnico. ¿no? O sea, no hay ninguna Mm. intención detrás. Vale, vale. Okay. Visteis que, oye, mira, todo el mundo sigue buscando todavía, ¿no? En el momento en el que estábamos tan inicial, mi No, querido y Watson, vamos a quedarnos de ahí. posicionamiento y tal. Bueno, es Ujú, un tema técnico, ujú. pero no, somos agencia Watson ya en todos los sentidos. Vale, vale, pues ya está. Ni agencia Era ya, Watson, Watson. sí, era ya por curiosidad, ¿sabes? La verdad que me llamaba la atención. Ah, Hay una pregunta, Isamar, que me gusta hacer y que estoy empezando a realizar porque según el tamaño o momento de cada agencia, pues su situación obviamente es diferente, ¿no? Y me gustaría saber en vuestro caso cuál es la mayor preocupación o dolor de Watson a día de hoy como agencia. uy, qué pregunta tan difícil. Te pongo, por ejemplo, hay gente que dice, oye, pues mira, yo estoy ahora muy centrado en diferenciación con otras agencias, que el crecimiento, bien sea en facturación, equipo, rentabilidad, reorganización interna. Igual en vuestros casos, antes me mencionabas precisamente lo de que, oye, que el crecimiento cualitativo, ¿no? Dentro con el equipo que somos actualmente. O, oye, a lo mejor me dices, Carlos, es que estamos contentísimos con Watson, no tenemos ninguna preocupación, que eso sería No, sí, maravilloso también. aquí ¿Ves? tenemos preocupaciones. Además, me preocuparía no tenerlas, ¿sabes? O sea, Por que eso al final mismo. las preocupaciones son las que te empujan hacia adelante. O planteado de otra manera, tu foco actual en la agencia, ¿cuál es algún proyecto interno tuyo dentro de la agencia como directora? A ver, yo creo que ahora mismo es un reto la tecnología. Ujú, La tecnología es un reto enorme. Nosotros hace como 2 años llegamos a un acuerdo de alianza estratégica con una compañía de tecnología que se llama Wardem y de hecho tenemos varios proyectos en común con clientes en los que pues de alguna manera cruzamos la creatividad con el data, ¿no? Bueno, ujú. de alguna manera no, o sea, que lo Se cruzamos, cruza. vaya, de manera muy evidente. Y, pero yo creo que ahí todavía hay muchísimo potencial. Y cuando está la tecnología de por medio, hay que invertir mucho tiempo en conocimiento, ¿no? Entonces, para mí eso es una de las, no voy a decir obsesiones, pero preocupaciones, como dices tú, ¿no? Eh, o puntos estratégicos de la agencia que me interesan. Y luego, pues todo el tema de la inteligencia artificial. Nosotros, como es lógico, estamos ya iniciados y a mí lo que me encantaría es que fuese mucho más deprisa. Lo que pasa es que no es tan evidente el camino que hay que recorrer. Entonces, tienes que ir haciendo un poco prueba-error. Es verdad que no somos una agencia resistente al cambio y que los equipos son súper emprendedores en ese sentido y de hecho
incluso antes de que me preocupase a mí ya les preocupaba a ellos, pero ahora mi foco está en acelerar el proceso, ¿no? En hacer que las cosas sucedan. Qué bueno. A ver, totalmente lógico. Yo creo que no sé qué agencia no le está preocupando ahora mismo, ¿no? La implementación de la IA, a ver cómo, si de verdaderamente es útil, qué hay de ruido, qué hay de que puedo implementar en mi día a día y ser más ágiles sin perder esa parte creativa, la parte humana, ¿no? Que es tan imprescindible. No es ruido ¿no? seguro, Carlos. No es ruido seguro. O sea, esto es tan real como la vida misma. Y es que ¿qué agencia no ha visto ya utilidades evidentes en la inteligencia artificial? Que eso no significa. Es que, claro, entramos en el terreno ese fangoso, ¿no? De la inteligencia humana, la inteligencia artificial. Joder, es que no entiendo por qué tenemos que hacer ese debate. Si ahora mismo yo no sé qué pasará en el futuro, porque a saber qué pasará en el futuro nos hemos encontrado con tantas cosas que no nos esperábamos, pero ahora mismo la inteligencia artificial está claramente al servicio de la inteligencia humana. Nosotros tuvimos una sesión aquí interna en la agencia en la que la persona, el experto que vino a darnos la charla, le llamaba el becario. O sea, es como es una herramienta que te ayuda a trabajar y que te hace partir de una base más sólida, ¿sabes? Y tú tienes que saber dirigirla. Es que ya a mí ahora mismo eso no me preocupa en absoluto. Lo que me preocupa es que sepamos dirigirla bien. No desde el punto de vista ético, sino desde el punto de vista técnico. Comparto totalmente tu visión. Vamos con el bloque final de preguntas de nuestro partner Bad Advisors, una boutique especializada en fusiones y adquisiciones en la industria del marketing, la publicidad y tecnología. Y Samar, quería preguntarte, según eso os ha pasado por la cabeza, ¿qué haríais o responderíais si alguien os dice de comprar Watson? O incluso, si nos puedes contar si se ha producido esa ocasión ya. Bueno, sí, se ha producido. Se ha producido. Pues todo de mente abierta. Lo mismo que te decía para los clientes. O sea, no lo sé. ¿Por qué no? Porque sí, depende. De hecho, nosotros hemos sido el otro lado. Pues en el 2018 adquirimos la oficina de Madrid de Arista, de lo que era entonces Arista, y adquirimos pues su cartera de clientes y el equipo que estaba entonces en Madrid se vino con nosotros. Y yo es una de las cosas de las que estoy más contenta, porque al final no solamente lo que te aporta una cartera de clientes, que es evidente, sino lo que te aporta una cultura distinta. Yo creo que se ha enriquecido muchísimo Watson gracias a la llegada de Arista. Entonces, bueno, pues a lo mejor un día nos toca ser el otro lado. Pues, ¿por qué no? Y me decías, porque queda claro que con la adquisición de Arista, obviamente, no es que hayáis valorado, sino que lo habéis visto la adquisición como una opción como palanca de crecimiento, ¿no? Para Watson. Sí, es que hoy en día yo diría que no solo en las agencias, sino en cualquier pyme o empresa mediana, es súper difícil crecer de manera orgánica. Es muy, muy difícil y, de hecho, cada vez más las estrategias están yendo hacia el crecimiento inorgánico. Tenemos en el sector varios casos. Algunos tienen más que ver con la capacitación, pero muchos tienen que ver con el crecimiento inorgánico. El crecimiento orgánico es súper difícil ahora mismo. Entonces, entiendo perfectamente que esté habiendo tanto movimiento, que lo está habiendo. Sí, al final yo creo que también el sector de agencias aquí en España también está muy atomizado, ¿no? Entonces eso ahí se nota. Y en este plan o sea, en el momento de Arista, ¿qué requisitos se tienen que cumplir para que vosotros digáis, oye, tiene sentido incorporar otra agencia o absorber a Watson, a la estructura de Watson, otra agencia como palanca de crecimiento? Bueno, pues yo creo que lo primero de todo es la compatibilidad del negocio. O sea, Arista entonces tenía una tipología de clientes que complementaban súper bien a los nuestros y también tenían no una especialización, yo no lo llamaría especialización, pero sabes que al final, no intencionadamente, sino por el devenir de las cosas, pues acabas teniendo más carga en una determinada disciplina. Y ellos tenían la disciplina digital y de las redes sociales súper fuerte.
y a nosotros eso nos interesaba. Entonces, la complementariedad de los negocios. Y luego, por supuesto, el equipo. O sea, nosotros lo primero que quisimos es conocer a las personas clave del equipo. Y de hecho, es que encajaron súper bien. Es verdad que siempre hay un proceso al principio, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que hicimos la primera reunión de tráfico que les giraba la cabeza, ¿sabes? Pues claro, te tienes que adaptar a la cultura. También es verdad que luego, de repente, ellos me contaban cosas que hacían ellos en Arista que digo, coño, pues eso. Qué interesante. Eso está muy bien, es interesante. Se puede. Perdón. Eso es muy interesante, vamos a implantarlo aquí, ¿no? Pues tenían herramientas de control de seguimiento de proyectos y tal que ha aprendido a utilizar la gente de Watson. Y tengo que decir que es que hubo cero resistencia, tanto por parte de un equipo como por parte del otro. Y de hecho, para mí, una de las cosas que más... me acuerdo que al principio hasta nosotros tenemos un comedor pequeñito y no podía comer todo el mundo a la vez. Y entonces notabas mucho cuando comían pues primero los de Watson y luego los de Arista, o al revés, primero los de Arista, luego los de Watson, y tendían como a hacer su grupo, ¿no? Y ahora es que, o sea, con el tiempo eso se fue limando y es que la gente es que no distingue. O sea, ya nadie se acuerda quién era de Arista y quién era de Watson. Qué importante, qué bueno, Isamar. Pues muchas gracias por compartir estos aprendizajes de ese momento. Y vamos con la pregunta final. Y es, me encantaría preguntarte si puedes compartir con nosotros el nombre de alguien de la industria a quien admires o que consideres un referente para ti, alguien que digas, ostras, pues molaría que pudiera venir al podcast y lo entrevistarais. Así que si encima nos lo puedes presentar, pues ya sería fantástico. Bueno, pues yo os voy a recomendar que entrevistéis a Álvaro Villarrubín, que es el socio del Grupo Padre. Le tenemos muchísimo cariño en Watson, creemos que lo está haciendo súper bien y estoy segura de que os puede aportar cosas súper interesantes. Qué bueno, pues muchísimas gracias por la recomendación, Isamar. Y nada, para todos aquellos que nos están escuchando, animaros a suscribiros a Elemental, nuestra newsletter, donde además de estar al tanto de nuevos episodios, pues compartimos reflexiones, aprendizajes sobre el mundo agencias, así como algún regalito sorpresa de vez en cuando. Así que si no quieres perdértelo, te dejamos el enlace directo en la descripción o puedes entrar en mrlandon.com y en el menú tienes enlace a la newsletter. Isamar, solo queda agradecerte el haberte pasado por aquí por el episodio y haber compartido tanto con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Carlos, que me has dirigido súper bien. Gracias a ti.